Seguimos con la ponencia de la doctora Rosa Elena Suárez Díaz, quien es abogada especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales y Criminológicas y candidata a doctora en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como secretaria privada del despacho del Procurador General de la Nación, asesora en la Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública de la Procuraduría General de la Nación, fiscal jefe de la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación, fiscal delegada ante el Tribunal Superior. Actualmente es docente en pregrado y posgrado, abogada litigante, asesora y consultora. También conjuez de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. La doctora Suárez Díaz propuso la conferencia que denominó Doble Conformidad. Bienvenida, doctora. Muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer al Tribunal Superior de Cali esta invitación, particularmente a la doctora Ana Julieta, por supuesto, a su presidente y vicepresidente, y a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá conmigo esta mañana. El tema que realmente me sugirió la doctora Ana Julieta es un tema que tiene bastante actualidad, o por lo menos tiene bastantes aspectos sobre los cuales estamos llamados a reflexionar, básicamente por un aspecto, y es la omisión legislativa que hasta hoy, después de 11 años de un exhorto de la Corte Constitucional, tenemos en tema de cómo debe ser operativa la garantía de doble conformidad. No está el doctor Carlos Guzmán, a quien le agradezco profundamente que me haya remitido una pregunta que no tiene nada que ver con el caso, y durante todo el receso para el café, lo que estaba pensando es qué tiene que ver eso con la doble conformidad, y solo se me ocurre que él no haya declarado la nulidad, que el señor finalmente sea absuelto en primera instancia y condenado en segunda instancia, para ver si puedo unirlo al tema. En todo caso, apenas llegue el doctor Guzmán, le agradeceré personalmente esa gentil invitación. Bien. Y la otra es que, a diferencia del doctor Guzmán, yo no canto vallenatos en conferencias, entonces, doctor Colomero, un gusto conocerlo. De mí no va a escuchar versos sensitivos, delicados y demás. Vamos entonces a abordar el tema de doble conformidad y en este sentido, la presente intervención La presente intervención tiene por objeto examinar cuál es el desarrollo del principio de doble conformidad en el proceso penal colombiano, entendido como ese derecho que toda persona condenada tiene a que su fallo sea revisado por un juez o un tribunal distinto a aquel que profirió esa condena inicial. Si bien esta garantía ha sido reconocida dentro de nuestra Constitución desde el año 1991 y en los tratados internacionales desde su inclusión en el ordenamiento jurídico interno, lo cierto es que su implementación ha dependido en buena forma es de la jurisprudencia constitucional y de la jurisprudencia ordinaria. Repito, ante la omisión del legislador. Nos detendremos entonces en esta charla a establecer cuál es el fundamento normativo, las principales decisiones que se han adoptado para perfilar el alcance de esta garantía y en las reglas transitorias que ha adoptado la Corte Suprema de Justicia para revisar cómo podría hacerse efectiva esta garantía. Para ello vamos a empezar entonces con el fundamento constitucional convencional, la evolución jurisprudencial y los escenarios actuales de la aplicación del principio de doble conformidad. Digamos que la incorporación del principio de doble conformidad lo que refleja es el alto impacto que puede tener el control de convencionalidad en el ordenamiento jurídico interno. Aunque, como lo mencionaba anteriormente, está señalado en el artículo 29 de la Constitución Política de 1991, ha sido desarrollado principalmente a partir de acciones constitucionales y, en concreto, ha sido desarrollado justamente a partir de la incorporación de la acción de tutela. Y vamos a revisar también cómo, frente a decisiones de constitucionalidad, la Corte Constitucional se ha ocupado de este tema. Para ello, básicamente vamos a hablar de
¿Cuál es el alcance de este principio? Primero, no cobija a providencias distintas que no sean sentencias condenatorias, incluso si son apeladas. Luego, solamente vamos a considerar, creo que están corridas, bueno, así las cosas, el principio de doble conformidad se debe aplicar en los siguientes escenarios. Primero, cuando se dicta una sentencia condenatoria en segunda instancia, es decir, la persona ha sido absuelta y condenada en segunda instancia. Cuando la sentencia absolutoria es dictada por primera vez en casación por la Corte Suprema de Justicia. Y, por supuesto, cuando la persona es condenada, el mecanismo a partir del cual se suele garantizar la doble conformidad es el recurso de apelación y no necesariamente la impugnación especial. En todos los casos de una condena, debe buscarse la posibilidad real y efectiva de un recurso amplio, no solamente sobre el fundamento jurídico, sino entre nosotros es posible también que se analice el sustento probatorio de la decisión. Y eso ya marca un punto bastante complicado. Si uno revisa entonces a qué se refiere esa doble conformidad, uno podría hablar de que quizás estamos frente a una exigencia reforzada para derruir la presunción de inocencia. La presunción de inocencia, entonces, no se derruye simplemente con una condena, sino cuando esta condena ha sido encontrada válida a la luz del ordenamiento constitucional, jurídica y probatoriamente por otra autoridad distinta. En ese sentido, para que se derruya la presunción de inocencia, se requiere una sentencia ejecutoriada y una sentencia con doble conformidad. Este planteamiento inicial implica un tema particularmente complejo, y ese tema que considero puede ser complejo es entonces si es posible impugnar una decisión que se ha adoptado con fundamento en una aceptación de cargos. Estamos modificando nuevamente o dándole un sustento distinto a la presunción de inocencia, ¿o no es así? Para llegar a estos puntos, creo importante que señalemos por qué hablamos nosotros de doble conformidad en el contexto colombiano. La garantía de doble conformidad se integra armónicamente al modelo procesal colombiano, que reconoce algo que no sucede en todos los sistemas, y es la bilateralidad de los recursos, que permite que tanto Ministerio Público, víctima y Fiscalía puedan apelar una decisión. Esta característica cobra relevancia, por supuesto, entre nosotros a partir de la supresión de las sentencias de única instancia que encontramos nosotros solo con el Acto Legislativo 01 de 2018, que por fin se da posibilidad de ser impugnadas. ¿Y por qué hago esta precisión? Porque históricamente los mecanismos de revisión judicial como la apelación surgen en contextos autoritarios, imperiales, feudales, estoy hablando de hace muchos años, como formas de control vertical. Ya con las reformas liberales, estos instrumentos fueron reorientados como garantías en favor de los justiciables, pero inicialmente ese no era su propósito. No obstante, en los sistemas de tradición continental, como es el nuestro, se mantuvo la idea de que cualquier sujeto procesal con interés legítimo puede recurrir una decisión que considere injusta, consolidando lo que nosotros conocemos como un esquema bilateral de impugnaciones. En contraste, en el derecho anglosajón predomina una interpretación más estricta del principio de non bis in idem o el doble jeopardy, es decir, el doble riesgo, que impide al Estado, y en nuestro caso también a particulares, porque tenemos la posibilidad de que la víctima interponga recursos, de buscar en muchas ocasiones o múltiples veces que se pueda imponer una sentencia en contra de una persona. Si es legítimo impugnar sentencias absolutorias, debemos encontrar controles a esa legitimidad del Estado. Como señalaba anteriormente, esto, y más bien señalando al profesor Julio Mayer, en el sistema
en que el Estado cuenta con una única oportunidad para acusar y lograr una condena a través de un juicio conjurado, sin posibilidad de decisiones absolutorias si éstas se consideran erradas. Ese sistema no es el nuestro. Esta diferencia, ¿por qué resulta pertinente? El diseño constitucional de nuestro sistema acusatorio tiene un riesgo real de que una persona tenga una múltiple persecución y que esa persona absuelta en una instancia puede llegar a ser condenada incluso en sede de casación. Luego surge una necesidad que es estructural de una herramienta que le dé equilibrio al poder punitivo que tiene el Estado. Por eso de antemano uno debería decir que esta realmente no es una garantía del debido proceso. Esta es una garantía esencial del derecho de defensa. Este planteamiento, si se quiere, una crítica a esa posibilidad que se tiene de hacer múltiples persecuciones y de buscar una y otra vez una condena contra un ciudadano, es decir, la posibilidad que víctima, fiscalía, ministerio público, que realmente muchas veces también parece fiscalía, de impugnar decisiones absolutorias, no busca trasladar de manera mecánica las instituciones del derecho anglosajón al derecho colombiano, por supuesto que no. Figuras como el doble jeopardy, el doble riesgo, o en otros temas probatorios, por ejemplo, como la inadmisibilidad absoluta de prueba de referencia, se pueden explicar dentro de ese tipo de modelo procesal, pero no dentro de modelos procesales como el nuestro. Y básicamente la razón es una: ¿quién administra justicia? Nosotros no estamos en manos de jueces populares, sino de jueces que estudian justamente para ser jueces. Esta diferencia no es para nada sutil e impide que nosotros busquemos soluciones procesales en ordenamientos que responden a lógicas procesales distintas a la nuestra. Pero lo cierto es que aquí va a entrar en tensión siempre dos derechos. Una tensión entre esa facultad que tiene la fiscalía o el ente acusador o las víctimas para buscar una y otra vez una condena en contra de una persona. Esta tensión es abordada por la Corte Constitucional. Creo que está acá. Bueno, creo que no, creo que están corridas las filminas. Esta tensión fue abordada por la Corte Constitucional en la sentencia C-047 del año 2006 al estudiar la constitucionalidad de normas que permitían apelar sentencias absolutorias. La demanda, en ese momento, alegaba que tal posibilidad vulneraba el principio de non bis in idem, en tanto colocaba nuevamente al absuelto a un riesgo penal, pero adicionalmente sin que esas pruebas fueran de nuevo valoradas por la segunda, de nuevo apreciadas directamente, principio de inmediación, por la segunda instancia. No obstante, la Corte Constitucional concluyó que esta garantía no era una garantía absoluta y que se debería armonizar con principios constitucionales como el acceso a la justicia de las víctimas y de la fiscalía. Era lo que decía el doctor Guzmán hace un rato en relación con el cúmulo de derechos que tienen las víctimas dentro de un proceso en el que el único que va a perder la libertad es el procesado. Para justificar esta tesis, la Corte recurrió a una concepción de debido proceso con titularidad compartida, tanto del procesado como de las demás partes del proceso, que tendrían derecho a acudir en condiciones de igualdad. Además, señaló que el derecho internacional no prohíbe expresamente impugnar decisiones absolutorias, puesto que el artículo 8.4 de la Convención Americana únicamente veda que una persona sea juzgada de nuevo cuando la absolución ya está en firme. Sin embargo, esta interpretación, por supuesto, ha sido objeto de crítica, tal como lo han planteado varios tratadistas. Si el Estado puede insistir una y otra vez en obtener una condena tantas veces como sea necesario, se pierde el sentido mismo de un debido proceso como límite al poder punitivo del Estado. En esta lógica, permitir que el acusador impugne las sentencias absolutorias convierte el proceso penal, según quienes critican esta postura, en una herramienta de desgaste y no en una garantía para el justiciable. En la misma línea, el profesor Mayer
Advierte que autorizar al Estado a recurrir una absolución equivale a legitimar una nueva persecución penal en abierta contradicción con principios fundamentales como la seguridad jurídica y el Estado de Derecho. En este contexto, la garantía de doble conformidad puede verse únicamente como un avance garantista, sino como una respuesta a un diseño procesal que permite y que legitima al procesado para que su revisión se haga una y otra vez. En síntesis, el derecho a impugnar una condena no debe entenderse como una simple garantía del debido proceso, sino, repito, como una garantía del derecho a la defensa. ¿Por qué? Porque es solo al procesado y no al Estado ni a las víctimas a quien se le puede pedir, en este caso, una nueva instancia de revisión. Aunque lo cierto es que los tratados internacionales no prohíben expresamente esta posibilidad. Esta discusión, por supuesto, entonces no es uniforme ni siquiera en el contexto americano. Si uno revisa cómo está prevista la garantía de doble conformidad, por ejemplo, en Costa Rica, aquí la discusión no gira en torno a la que gira para nosotros de quién puede recurrir, de en qué momento puede hacerlo y cuáles son los límites de esa impugnación, sino en este contexto básicamente está frente a la imposibilidad que se tiene de recurrir decisiones absolutorias. En definitiva, la institucionalización de este principio de doble conformidad no responde a una garantía a favor del procesado, sino a la necesidad de compensar ese amplio margen de acción que tiene un sistema procesal y ese margen de acción que le otorga a nuestro acusador para perseguir una y otra vez la condena. A nosotros siempre nos enseñaban que el sistema acusatorio son dos personas en igualdad de condiciones frente a un tercero imparcial que es el juez, y cuando uno mira el sistema procesal colombiano, evidentemente hay un ministerio público, una víctima y un procesado. No somos dos personas en igualdad de condiciones frente a un tercero imparcial. Por eso no podemos pretender trasladar soluciones de otros sistemas al nuestro, sino aceptar que nuestro sistema es así, a la colombiana. Hay un aspecto que creo importante porque por lo general se suele identificar el principio de doble conformidad con la garantía de doble instancia. Ese estaba creo que antes. Bueno, ¿dónde esté? ¿Y por qué lo hago? Simplemente para que desentrañemos cuál es la naturaleza de un sistema y de otro, de una garantía y de otra. La doble conformidad se debe diferenciar de esta garantía con la que suele confundirse. ¿Y por qué suele confundirse con ella? Porque la doble instancia es la que de manera general permite que se garantice la doble conformidad. Esta distinción entonces nos encuentra abocados a conocer cuál es la naturaleza jurídica de las dos instituciones y entendemos que una de ellas hará parte del debido proceso y otra del derecho de defensa. La confusión entre doble instancia y doble conformidad es frecuente, en parte, como lo mencionaba anteriormente, porque suele operar como el mecanismo a través del cual una garantiza o concreta la segunda, la doble instancia con la doble conformidad. Sin embargo, ambas garantías responden a lógicas totalmente distintas, tienen objetivos claramente diferenciados y sobre todo cuentan con fundamentos constitucionales propios. Mientras la doble instancia se encuentra consagrada en nuestro artículo 31 de la Constitución Política como garantía estructural de todo proceso, la doble conformidad está amparada en el artículo 29 y se reconoce expresamente como un derecho subjetivo del sindicado a impugnar la sentencia condenatoria. La doble instancia se refiere a que todo proceso sea conocido en dos etapas sucesivas por jueces distintos, mientras que la doble conformidad o el derecho a impugnar la sentencia condenatoria exige que toda persona declarada culpable tenga la oportunidad de que dicha decisión sea revisada por una autoridad superior. Y es posible, además de estas dos diferencias que son estructurales, encontrar otras diferencias. La impugnación de la sentencia condenatoria es un derecho subjetivo de carácter constitucional, exclusivo de la persona condenada en un proceso penal. En contraste, la doble instancia es una garantía procesal objetiva propia del debido proceso que puede ser invocada por cualquier sujeto procesal, sin restringirse a la persona del condenado.
La garantía de la doble conformidad se configura de manera específica en el ámbito de los procesos penales, dado que es en este contexto donde su exigibilidad adquiere plena firmeza de acuerdo a los estándares convencionales, en particular el artículo 8.2 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, aun cuando, antes de que me salte el doctor Carlos Ramírez, aunque su aplicación obligatoria se limita al ámbito penal, su extensión por el proceso disciplinario, su extensión en otros ámbitos como el derecho disciplinario o como el derecho fiscal, como lo ha aceptado Colombia, resulta jurídicamente viable y obviamente es lo deseable. Básicamente, la Corte Interamericana, la Convención Interamericana exigen que sea en el proceso penal, pero recordemos los tratados internacionales consagran mínimo de garantía y extender el mínimo siempre será lo ideal. Por ello, repito, internacionalmente solamente es obligatoria en el ámbito del derecho penal. Nuestro ordenamiento la ha permitido para el derecho disciplinario, que es distinto. Esto resulta perfectamente admisible con una perspectiva convencional, pero lo que debe hacerse es siempre garantizarse en los procesos penales. La doble instancia, por el contrario, constituye una regla general del debido proceso en el ámbito penal, en el ámbito disciplinario, en el ámbito de familia, en los procesos administrativos, en los procesos civiles. Una decisión que puede ser revisada por una autoridad distinta. Pero adicionalmente, en la doble instancia no interesa cuál vaya a ser la decisión del superior para encontrar válida la configuración de la garantía. Para que una condena sea válida, requiere que haya similitud en las dos decisiones, entre quien ha proferido la condena y quien revisa la condena. La impugnación busca garantizar defensa plena, que la condena sea impuesta correctamente. La doble instancia tiene por objeto garantizar la corrección de un fallo judicial y eso ya representa una discusión totalmente distinta. La impugnación, en la impugnación especial, el derecho es en beneficio de una sola persona, el condenado, mientras que en la doble instancia el objetivo es totalmente impersonal y busca un objetivo totalmente distinto. En síntesis, la doble conformidad es una garantía autónoma con alcance propio y su fundamento constitucional está diferenciado de la doble instancia. Su reconocimiento en el artículo 29 de la Constitución Política no solamente reafirma que se trata de un derecho subjetivo en el proceso penal colombiano, sino que es un pilar esencial, entonces, del procedimiento colombiano. Establecido lo anterior, quisiera examinar el desarrollo jurisprudencial, las obligaciones internacionales, las condenas que se han emitido y las que tienen que ver con el derecho colombiano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado esta garantía como el derecho de doble conformidad de distintas maneras. Colombia realmente solo ha sido condenada en una ocasión, más que por el problema de doble conformidad, por los procesos de única instancia que en últimas aparejaba este caso, y es en el caso de Saulo Arboleda Gómez, sobre el que me voy a referir más adelante. Esta decisión, si bien toca algunos aspectos relacionados con la posibilidad de impugnar, y por eso la Honorable Corte Suprema de Justicia ha decidido conocer de este recurso, realmente se circunscribió al juzgamiento de aforados y no cuestionó la falta de desarrollo normativo aplicable al resto de la población, sino que se refirió únicamente a cómo para el momento en que se rinde la condena contra Colombia ya se había corregido internamente la legislación, pero solo en punto a aforados constitucionales. Pero desde mucho antes de este fallo de Saulo Arboleda, que es del año anterior, en Colombia la Corte Constitucional había venido acudiendo a lo que se conoce como la cosa interpretada, la res interpretata, según la cual los estándares fijados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en proceso contra los estados que son miembros del Pacto de San José tienen que tener un impacto, es decir, los tratados están para cumplirse y nosotros estábamos incumpliendo el tratado o Pacto de San José. Uno de los antecedentes más relevantes del sistema interamericano es el caso Mohamed contra Argentina.
Allí, en este caso, un conductor es absuelto en primera instancia por un homicidio culposo, pero esa absolución fue revocada en segunda instancia. Y por el quantum de la pena, ese proceso no tenía posibilidad de revisión alguna. La Corte Interamericana conoció este caso y concluyó que el Estado argentino estaba vulnerando el derecho a recurrir la sentencia condenatoria. ¿Por qué? Porque no preveía un mecanismo que fuera eficaz para poder revisar la condena. Este precedente sigue siendo relevante porque evidencia la existencia en el sistema interamericano de garantizar que toda sentencia tenga un filtro. La Corte Constitucional, entonces, no a partir del fallo Mohamed, pero este fallo sí es fundamental, lo hace a partir de otros fallos, como el caso de Surinam, que vamos a ver que es el últimas, el que entre nosotros nos genera la discusión que estamos teniendo. Y reitero, con ello no estoy buscando que se apliquen soluciones que correspondan a otros sistemas. No estoy diciendo que uno pueda traspasar o traspolar más bien las garantías propias de los sistemas como el anglosajón o como el sistema americano, donde el contexto de doble jeopardy es totalmente diferente a nosotros. El artículo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece que los Estados parte deben adoptar, conforme sus procedimientos constitucionales y la propia Convención, todas las medidas legislativas necesarias para garantizar la efectividad de los derechos y las libertades que sean reconocidos. Esta obligación comprende dos dimensiones. Por un lado, suprimir cualquier norma o práctica que viole o dificulte el ejercicio de los derechos y por otro, adoptar medidas, normas prácticas que aseguren su plena vigencia. Además, las medidas deben ser efectivas, lo que implica no solo garantizar el ejercicio de derechos, sino también prevenir la eliminación o modificación de normas que los protegen. El desarrollo jurisprudencial del principio de doble conformidad en Colombia no comienza con la sentencia 792 del año 2014, que es la que todos conocemos, aunque esta es la que marca el punto de inflexión. En la sentencia 142 del año 93, la Corte Constitucional había abordado la cuestión de la impugnación de sentencias condenatorias y en esa providencia concluyó que toda persona debía poder impugnar la sentencia condenatoria, ya fuera mediante la nulidad, la revisión o la casación. Además, sostuvo que el fuero constitucional era una garantía deseable al implicar el juzgamiento de una autoridad con el más alto nivel, lo que favorecía la economía procesal y minimizaba errores judiciales. Básicamente, si a usted lo juzga la Corte Suprema de Justicia, no se preocupe, la Corte Suprema de Justicia no se equivoca y si la Corte no se equivoca, usted no va a tener que apelar un fallo porque necesariamente es justo por prevenir de la Corte Suprema de Justicia, como si la falibilidad humana fuese algo real. O la infalibilidad en este caso. Más adelante, en la sentencia 411 del 97, abordó la desigualdad entre aforados y ciudadanos comunes frente al acceso a los recursos judiciales. La Corte reiteró esta postura anterior e invocó la cosa juzgada material. No obstante, añade un nuevo elemento y aquí señala que la tutela es la vía excepcional de impugnación de fallos judiciales, conforme a la teoría de vías de hecho. Ustedes que conocen cuándo procede una tutela contra sentencias judiciales, saben que es más fácil que la Corte le admita a uno una casación y eso ya raya en lo imposible. En el año 2004, mediante sentencia 998, la Corte retoma nuevamente el tema y reitera que la doble instancia no es una garantía absoluta, no habla de doble conformidad, y reconoce el carácter excepcional de la casación, pero señaló que aún estaba posible la vía de la acción de revisión. La acción de revisión tiene causales taxativas, luego nunca tuvimos un recurso efectivo. Esta discusión tiene un giro a la entrada en vigencia de este sistema acusatorio que ya cumple más de 20 años y se reformula este marco jurídico anterior. La sentencia 934 del 2006 examinó si la falta de recurso para aforados en el modelo violaba o no el debido proceso, con todas las discusiones de cuál es el sistema aplicable a los aforados. El punto de quiebre es la sentencia 792 del año 2014. Esta decisión, la Corte sostuvo que los mecanismos procesales vigentes, casación, revisión, nulidad, acción de tutela, no cumplen con los estándares convencionales y sobre todo
no son mecanismos idóneos para impugnar una condena y estableció 3 reglas esenciales. La primera, una revisión completa y exhaustiva de la sentencia. La segunda, un recurso libre, no restringido a causales. Y la tercera, que debe permitir examinar integralmente la decisión condenatoria. A raíz de esta decisión y ante la inacción de nuestro Congreso, la Sala de Casación Penal, ¿y por qué lo digo, doctor Colomer? Porque en esa sentencia la Corte Constitucional le ordena al legislador que incorpore la garantía de doble conformidad. Declara la inconstitucionalidad condicionada de muchas normas del ordenamiento jurídico penal y básicamente dice, hasta que usted legisle, estas normas van a seguir siendo aplicables. A hoy, 11 años después, no tenemos esa ley, pero tenemos sentencias. A raíz de esta decisión y ante la inacción legislativa, ha sido la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia la que ha venido reaccionando. En primer lugar, recuerden ustedes el auto AP 7427 del año 2014, que afirmó que como órgano de cierre, sus decisiones no eran apelables por falta de superior jerárquico. Sin embargo, esta posición generó lo que podríamos llamar tensiones institucionales que se acentuaron en decisiones como la SU 215 del año 2016, en la cual la Corte Constitucional indicó que ante la omisión del Congreso debía ser la Corte Suprema de Justicia o en su defecto el juez constitucional, llamado a la tutela, quien garantizara el derecho a impugnar las condenas impuestas por primera vez en casación. A partir del año 2017, la Corte comienza a aplicar el principio de doble conformidad de manera progresiva. En autos del 2017, como el 5046, cita esta sentencia 792 de 2014 para justificar una revisión más amplia de decisiones condenatorias dictadas por primera vez en apelación o en casación. Y esta tendencia se consolida con el auto AP 8414 de 2017, donde se estructura una doctrina de impugnación especial. En el año 2018, la Corte Suprema de Justicia formaliza el procedimiento transitorio para permitir impugnación de condenas emitidas por primera vez, basándose en una aplicación analógica del recurso de apelación. Y una vez más se insta al Congreso para legislar sobre esta garantía. La Corte aplica por primera vez lo que ellos han manejado como un reglamento ad hoc en el año 2019 y afina la doctrina en decisiones posteriores hasta nuestros días. Allí fija criterios sobre la naturaleza, sobre el alcance, sobre el trámite, sobre los efectos que debe darse a la impugnación especial. Un caso paradigmático entre nosotros para este desarrollo jurisprudencial es la sentencia de Andrés Felipe Arias en el caso de Agroingreso Seguro. Andrés Felipe Arias, exministro de Agricultura, es condenado en única instancia por el escándalo del otorgamiento de los subsidios del programa Agroingreso Seguro. Tras ser condenado en única instancia, la defensa promovió múltiples acciones en busca de impugnar esa decisión, invocando el Acto Legislativo 01 de 2018, el dictamen del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Igualmente acudió a múltiples mecanismos. Todas sus solicitudes fueron rechazadas. No obstante, la sentencia SU 146 de 2020, la Corte Constitucional decidió amparar sus derechos fundamentales y habilitó una impugnación retroactiva. Impugnación retroactiva que tiene bastantes particularidades. No solamente eso, sino que se apoya en estándares de la Corte Interamericana, en particular con el caso Liaquat Ali Bux contra Surinam. Este precedente no solamente evidencia una consolidación del derecho a la doble conformidad, sino que es muy importante, pero sí plantea algo muy importante, y es desde cuándo debe entenderse vigente ese derecho a impugnar en el país. ¿Por qué esta pregunta? Porque la Corte Constitucional dice es a partir de la sentencia contra Surinam. ¿Pero por qué a partir de la sentencia contra Surinam?
¿por qué no a partir de la vigencia de la Constitución del 91? Si la sentencia contra Surinam es contra Surinam y no contra Colombia, porque es justamente ese el punto de partida. Pero sobre todo, la Corte tiene la posibilidad de declarar derechos y decir desde cuándo están vigentes. Ese realmente puede ser un argumento. Y quizás eso lo podremos resolver cuando algún día el Congreso legisle. A partir de esta sentencia, se reconoce con claridad entonces el carácter vinculante del derecho a la doble conformidad, con efectos retroactivos y como le han puesto fecha a partir del 30 de enero, o más bien desde el 30 de enero del 2014. Esta decisión no solamente impactó el caso de Andrés Felipe Arias, sino también procesos posteriores, como quedó plasmado en las múltiples reglas que tuvo que fijar la Corte para aplicar la garantía de doble conformidad tanto a aforados como a no aforados. En definitiva, la evolución del principio de doble conformidad en Colombia ha sido progresiva, pero tortuosa. Y a hoy no tenemos en claro cuáles deben ser todos los alcances que debe tener esta figura, ni siquiera en qué tiempo la debemos resolver. Antes de entrar a estas conclusiones finales y las reglas fijadas por la Corte, me voy a referir a la única condena que existe contra Colombia en esta materia. Como lo anunciaba anteriormente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano a finales del año pasado en el caso Saulo Arboleda Gómez contra Colombia. Algunos de ustedes recordarán de qué se trató esto, el doctor Colomer quizás no. Saulo Arboleda Gómez era el ministro de Comunicaciones y fue condenado por algo que se conoció como el miti-miti. Era la adjudicación de un contrato y había una conversación en la que decía que iban miti-miti para poder adjudicar ese contrato. Él era un aforado constitucional, un ministro, juzgado en única instancia por la Corte Suprema de Justicia. Pero esto ocurrió en el año 1999. La justicia es muy rápida, 25 años después llegó la condena contra el Estado colombiano y a él están revisándole su condena. Aquí el interés se centró exclusivamente en las implicaciones que dicha decisión internacional tiene para el Estado en relación con el proceso contra aforados. Pero más allá de este caso individual, aquí se subraya la obligatoriedad convencional de asegurar que una persona tenga la posibilidad de recurrir la sentencia ante un juez distinto a aquel que emitió la condena. Frente a esta situación, se presentó inicialmente una acción de tutela que es revisada por la Corte Constitucional. Adicionalmente, se presentaron 5 acciones de revisión. La Corte Constitucional había dicho la acción de revisión es el mecanismo idóneo, pero todas fueron rechazadas. El 27 de enero del 2021, él había solicitado ante la Sala de Casación Penal el reconocimiento de la doble conformidad, invocando las recomendaciones de la Corte Interamericana. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia desestimó su solicitud el 3 de marzo de 2021. La Comisión Interamericana concluyó que el Estado había vulnerado el derecho de Saulo Arboleda. En defensa, Colombia argumentó que esta garantía ya había sido incorporada al ordenamiento a través del Acto Legislativo 01 de 2018, que se encargó de reformar el sistema de juzgamiento de aforados, y repite la impugnación de sentencias condenatorias. Y sostuvo que si bien esa norma no existía al momento del juicio, su posterior implementación evidenciaba que el Estado tenía la voluntad de adecuarse a los estándares internacionales y que por tanto no existía ninguna forma de vulneración a los derechos del procesado. La Corte determinó que efectivamente la reforma legislativa era muy buena, pero que por supuesto no iba a subsanar la afectación que había sufrido el señor Arboleda, quien fue condenado sin la posibilidad de una revisión judicial, y subrayó que el derecho a la doble conformidad exige que toda sentencia condenatoria sea examinada. En consecuencia, concluyó que Colombia había violado la Convención Americana al haber juzgado y condenado a una persona sin permitirle la posibilidad de condena. Tras esta condena, la Corte Suprema de Justicia, en sala extraordinaria, de manera por lo demás muy reciente, decidió admitir el recurso de impugnación especial, que es la manera en la que nosotros reconocemos la doble conformidad. En conclusión parcial,
Aunque el reconocimiento del derecho de doble conformidad en Colombia ha avanzado significativamente gracias a la jurisprudencia constitucional y a los desarrollos de la Sala de Casación Penal, persiste una omisión legislativa. A pesar de múltiples intentos, la mayoría de proyectos que se han presentado para regular este trámite han sido archivados. En este momento solamente existe un proyecto de por lo menos 10 proyectos que se han presentado y ninguno ha avanzado. Más de una década sin reglamentación, pero el problema no es solamente lo que sucede dentro de la Ley 906, sistema acusatorio. El problema también está en adolescentes, en justicia y paz, en justicia y transicional, y nosotros continuamos es con una omisión legislativa. Pasemos entonces a cuáles son, para ir terminando, las garantías transitorias que ha fijado la Corte. La Corte Suprema de Justicia, ante esta ausencia de legislación específica, ha establecido directrices provisionales para garantizar el derecho a impugnar la primera sentencia condenatoria y ha sido enfática en que son 3 los escenarios: aforados constitucionales, procesos en los que la primera condena se profiere en sede de casación y situaciones en que los tribunales superiores emiten la primera condena en segunda instancia. Frente a la doble, y lo ha diferenciado, frente a la doble conformidad en sentencia de tribunal, es decir, una persona absuelta por un circuito o por un municipal condenada por primera vez en el tribunal, el auto AP 1263 de 2019, que recoge la Corte Constitucional en la sentencia SU 2017-2019, la Sala definió las siguientes reglas transitorias, como todo lo transitorio de nosotros ya lleva 6 años, cuando la primera condena es proferida por un tribunal. Y estas son: primero, se mantiene incólume el derecho de las partes intervinientes a interponer recurso extraordinario de casación en los términos legales y jurisprudenciales. Segunda, el procesado condenado por primera vez en el fallo de segunda instancia por el tribunal tiene derecho a impugnar el fallo directamente o por conducto de su superior frente a la Sala de Casación Penal. Tercero, la sustentación de esta impugnación no requiere técnica propia de la casación, sino que se seguirá la lógica del recurso de apelación. Cuarto, el tribunal debe advertir expresamente que en el fallo que condene por primera vez que procede la doble conformidad. Quinto, los términos procesales de la impugnación especial serán los previstos para el recurso de casación, dependiendo si es Ley 600 o Ley 906. Sexto, si el condenado o su defensor presentan impugnación especial, el tribunal correrá traslado a las demás partes para su pronunciamiento de acuerdo con los artículos 194 y 179 y luego remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia. Séptimo, si además de la impugnación especial existe demanda de casación interpuesta por otro sujeto procesal, calificará primero la demanda. Hasta aquí ya podemos notar que eso realmente es un procedimiento rápido, puede demorar 4 años. En caso de inadmitirse la demanda de casación y no prosperar el mecanismo de insistencia, la Sala resolverá la impugnación especial mediante sentencia. Noveno, si admite casación, la Corte resolverá conjuntamente el recurso extraordinario y la impugnación especial, luego de surtirse los trámites respectivos: audiencia, concepto de ministerio público. Luego el trámite expedito ya no fue expedito. Contra la decisión que resuelve la impugnación especial, no procede recurso por asimilarse a una decisión de segunda instancia frente a la cual el sistema no prevé ningún tipo de revisión. Y una regla transitoria frente a qué sucedía con los procesos que ya había recibido la Corte Suprema de Justicia. Un caso quizás más complejo, pero que se ha presentado en muchas oportunidades dentro de nuestro sistema procesal, es el que tiene que ver con la primera condena en casación. Persona absuelta en primera instancia, absuelta en segunda instancia, condenada por primera vez en casación. La sentencia SU 2018-2019 se pronunció sobre estos casos. ¿Qué sucede cuando la primera condena se profiere en casación? Luego de 3 intentos de condena, finalmente lo logró. La Sala de Casación Penal debe integrarse en forma tal que 3 magistrados no participen en la decisión del fallo condenatorio para que pueda pronunciarse luego si se solicita la impugnación especial. Es decir, se parte la sala como no en 2, sino como en 2 y un poquito.
La sala estará conformada por 6 magistrados para dictar sentencia condenatoria y los 3 restantes integrarán la nueva sala para conocer y decidir de la doble conformidad. Este procedimiento es de carácter transitorio, mientras que el legislador expide la regulación correspondiente, dijo la Corte Constitucional hace 6 años. La Corte Constitucional evaluó este procedimiento que había establecido la Corte Suprema de Justicia para garantizar la doble conformidad frente a la omisión legislativa y, por supuesto, lo encontró válido siempre y cuando se resalten 2 condiciones esenciales. Primero, un análisis integral de la controversia jurídica más allá de los límites formales del recurso de casación y que se garantice una revisión por alguien distinto a quien profirió la condena. Pero adicionalmente, ahí surge un tema bien interesante y es lo que tiene que ver con el término de prescripción. Si nosotros partimos de que la carga que tiene la Corte Suprema de Justicia es realmente alta y que solamente es un decir, que tiene 5 años para resolver el recurso, ¿qué va a suceder en punto a las prescripciones? En sentencia, ¿y a qué va esta problemática? Si la Corte admitió la demanda 2 años después de presentada, casó la sentencia 4 años después de formulada la demanda de casación, es decir, de la sentencia del tribunal, ¿cuál es el tiempo que tiene para resolver la doble conformidad en este caso? Y aquí vienen varias discusiones. ¿Se interrumpe nuevamente el término de prescripción? Recuerden ustedes que hace unos años hubo una tensión entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional porque la Corte Suprema de Justicia tenía una interpretación distinta en la que señalaba que una vez vencidos los 5 años era que se había suspendido y entonces que continuaba, es decir, que tenía como un remanente de tiempo para resolver el recurso y la Corte Constitucional dijo no, 5 años para dar por finalizado el proceso. Pero ¿qué sucede si dicta sentencia condenatoria por primera vez en casación a los 4 años, que es más o menos el tiempo que puede demorar la Corte para resolver el recurso? Hay una sentencia muy interesante que es la SP 126 de 2024, proferida dentro del radicado 61317. En este caso, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema determinó que el término de prescripción de la acción penal se suspende por 5 años cuando se interpone el mecanismo de impugnación especial contra la primera sentencia condenatoria dictada en sede de casación. Es decir, que en la Corte el proceso puede llegar a durar hasta 10 años cuando sea condenado por primera vez. Esto no es pacífico. Hay quienes consideran que son solamente los 5 años y no más, y otros que consideran que debe seguir con el remanente que venía de la prescripción anterior. La decisión, por el momento mayoritaria de la Corte, que entre otras cosas esta sentencia fue objeto de una acción de tutela y no fue seleccionada por la Corte Constitucional, se fundamenta en varias consideraciones que permiten suplir la ausencia de la regulación legal. Primero, no existe ley que regule expresamente los términos, los requisitos, los efectos procesales de la impugnación especial, incluido el término de prescripción, y la Corte considera necesario establecer criterios jurisprudenciales para llenar el vacío normativo y proteger el derecho a doble conformidad. Ante esta ausencia, lo que hace la Corte Suprema de Justicia es acudir a una interpretación analógica. No voy a entrar a discutir si es analogía a favor o no, pero está diciendo que es analogía porque se suspende el término de prescripción como si se tratara también de una sentencia del tribunal, sentencia de segunda instancia. Y que, si bien es cierto, esta regla es diseñada para una hipótesis totalmente diferente, es necesario que exista un plazo razonable para que pueda resolverse la impugnación especial. En este sentido, la Corte advierte que es ilógica que una garantía destinada a fortalecer el debido proceso, como es la doble conformidad, termine por facilitar la prescripción de la acción penal, ya que considera que esto iría en contra del propósito original del legislador de establecer una suspensión del término en los trámites de casación y que por esta razón se vaya a extinguir, lo que genera solo impunidad. Para mí la prescripción es una sanción al Estado que tuvo mucho tiempo para poder emitir una condena.
De otra parte, dice que cuando esto se presenta es porque en esos casos se advierte que las decisiones se tomaron en tiempo y que entonces ya de antemano excluye la negligencia de las autoridades judiciales y dice que como han actuado con diligencia, tomaron la decisión dentro de los 5 años, se enfrentan a una situación extraordinaria que debe implicar la necesidad de un recurso adicional. Este análisis para la Corte se enmarca en la necesidad de mantener el equilibrio entre dos intereses legítimos: el derecho del procesado a que su situación jurídica se defina en un plazo razonable, 10 años, y por otro, el derecho de las víctimas y el derecho de la sociedad a que se haga justicia. Aunque la impugnación especial no es un recurso técnico como la casación, sí exige una revisión amplia de la condena y, en consecuencia, ese tiempo es el adecuado para que la Corte revise esta condena. Por eso concluyó que el término de 5 años es razonable y suficiente, yo creo que es más que suficiente, para resolver la impugnación especial, máximo cuando los jueces tienen 20 días. Esta decisión se adopta en armonía con el Acto Legislativo 01 de 2018. Luego, las reglas fijadas hasta ese momento son las que les acabo de mencionar. Aquí, para terminar, quisiera hacer una reflexión relacionada con la vigencia del derecho. Uno de los aspectos más complejos y más discutidos en torno al derecho de la doble conformidad en nuestro país es el relativo a la vigencia de la garantía. ¿Desde cuándo debe entenderse reconocido y exigible el derecho fundamental? Y este interrogante surge básicamente porque la Corte Constitucional puede limitar la aplicación o no a partir de una fecha específica, o si por el contrario, este derecho debe considerarse vigente desde su consagración normativa, constitucional, legal o convencional. Tanto a favor como en contra de esta aplicación retroactiva, se han esgrimido múltiples argumentos que se apoyan en principios de derecho nacional e internacional. Entre ellos se destaca obviamente el principio de legalidad, la fuerza normativa del bloque constitucional, de constitucionalidad, entre otros. La Corte ha afirmado que tiene competencia para determinar los efectos temporales de sus propias decisiones e incluso para señalar desde cuándo debe entenderse vigente un derecho fundamental en virtud del control de convencionalidad. Sin embargo, las dudas que surgen tienen que ver sobre los límites de esa competencia, especialmente cuando se trata de garantías constitucionales como el principio de favorabilidad y particularmente de favorabilidad en derecho penal. Por supuesto, esto implicaría la revisión de los procesos más emblemáticos que ha tenido la justicia colombiana y quién sabe hasta dónde estemos dispuestos a ese costo de revisar todos los procesos, por ejemplo, de parapolítica, del famoso proceso 8000 y demás. Pero la duda siempre va a quedar allí porque la garantía es a partir del 2016 y no desde la incorporación del tratado o, si se quiere, desde la Constitución del año 1991. Resulta entonces legítimo que nos preguntemos, ¿la Corte no asumió como reconocimiento el año 91, fecha en la que se consagró el derecho a impugnar? Tampoco la incorporación al tratado internacional, sino lo hace a partir de una sentencia en la que no condenan a Colombia. La decisión de fijar como punto de partida una sentencia internacional específica desconoce que lo vinculante para el Estado no es solo el contenido concreto de una decisión de la Corte Interamericana en un caso individual, sino la vigencia de normas constitucionales y normas convencionales. Por tanto, la controversia sobre la vigencia del derecho a la doble conformidad no puede limitarse a un criterio de oportunidad judicial, sino que exige una lectura coherente de cara a la fuerza normativa de la Constitución y de los tratados internacionales. Hasta donde yo recuerdo, el principio de favorabilidad no tiene excepciones y sin duda alguna esta implicaría una excepción al principio de favorabilidad. Si el problema está en la impunidad, deberíamos revisar también cómo podría hacerse frente a disposiciones en punto, por ejemplo, a las prescripciones, pero toda sentencia condenatoria debe ser revisada. La falta de regulación de este tema, la imposibilidad que tenemos en este momento de señalar unas reglas claras,
Esta ausencia es la que obligó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir mediante criterios jurisprudenciales para suplir el vacío normativo. Ante esta situación, la Corte viene aplicando analógicamente el artículo 189. La respuesta judicial de la Corte Suprema busca equilibrar dos derechos fundamentales en tensión: el del condenado a obtener una decisión en un plazo razonable y el de las víctimas y la sociedad en general a que se garantice su justicia. No obstante, aunque estos desarrollos jurisprudenciales han sido esenciales para proteger derechos fundamentales, no pueden considerarse una solución permanente. La jurisprudencia no puede reemplazar la obligación que tiene el legislador de expedir una regulación clara, completa y general sobre esta garantía. El paso del tiempo, ya más de una década de la sentencia 792 de 2014, sin una respuesta legislativa adecuada, evidencia un incumplimiento injustificable frente a los compromisos constitucionales e internacionales del Estado colombiano. Finalmente, cuando se aborde de manera estructural la regulación legal de la doble conformidad, será necesario reflexionar también sobre la razonabilidad del límite temporal actualmente asumido. Un estudio serio sobre esta garantía tiene que incluir un análisis de hasta qué punto dicho plazo resulta suficiente, adecuado y proporcional, considerando los intereses en juego, la naturaleza de la revisión, que aunque sea excepcional, no puede convertirse en un obstáculo para que el debido proceso y sobre todo el derecho de defensa de una persona condenada sea realmente válido. Muchas gracias.